Seguimos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Entonces, queridos hermanos, estamos haciendo un análisis de los padres apostólicos, miramos algunos de los escritos, miramos la Didaché y ahora seguimos con la Epístola de Bernabé. Con nosotros, el profesor Joel Salman, candidato a doctorado del seminario de Westminster en Filadelfia. Hermano Joel. La epístola de Bernabé, según la epístola de Bernabé, porque no es del todo seguro que el hombre que lo escribió fue Bernabé. Parece que estaba tratando de copiar, pues, Bernabé el compañero de Pablo, pero dudamos, todo mundo duda que fuese él. La verdad, este escrito tiene momentos, sí es una epístola, sí la escribe un maestro, un profesor, alguien que enseña en la iglesia a una iglesia, pero esta epístola tiene momentos cuando es bastante raro. Es interesante leer, se puede encontrar una vez más una traducción en español si lo buscas en internet, la epístola de Bernabé, y vale la pena leerlo. Nadie cree que lo escribió Bernabé, el compañero de Pablo. Y si uno lo lee, uno se da cuenta que este hombre, pues, si acompañó a Pablo, pues con razón no habló, se calló y dejó que Pablo hablara, porque hay muchas cosas extrañas que dice. Lo interesante es que trata temas que sí se esperarían de una persona como Bernabé. Y quizás por eso se escogió el nombre seudónimo. ¿Sí? Confronta al judaísmo. Estábamos hablando de confrontar y apartarse del judaísmo. Esta epístola de Bernabé nos ilustra un poco más cómo se están apartando del judaísmo. En Bernabé él dice que los judíos no entienden las escrituras. Y esas son cosas que Pablo, acompañado de Bernabé, tuvo que enfrentar. ¿Sí? Pero él se mete más a la parte de la interpretación. ¿Cómo se interpreta diferente siendo cristiano que los judíos? Las escrituras seudónimas, o sea, escritas por en un nombre falso, tienen una vida interesante en la historia de la iglesia, como el escrito muy importante del pseudo Dionisio del siglo V, un escrito que influye mucho en las edades medias y en la teología de las edades medias, en una forma que me interesa a mí mucho porque yo estoy estudiando eso. Alguien en ese momento logró introducir ingeniosamente muchas conclusiones platónicas al estudio cristiano, que nadie dudó por más de 1000 años. Dionisio se supone es una persona que se convirtió cuando Pablo estuvo en Atenas, entonces era un filósofo. Y luego en esos escritos de pseudo Dionisio, que después hablaremos de ellos, escribe según él a Timoteo. Y le explica las cosas a Timoteo que Timoteo nunca entendió. Pues algo así es la epístola de Bernabé, pretende ser de Bernabé, no se cree, lo es. Trata el tema de la relación de la iglesia al judaísmo, específicamente cómo interpretar las escrituras del Antiguo Testamento. Es el problema que mencioné un poco con la Didaché, se están apartando el uno del otro. Y sí tienen este libro en común, tienen el Antiguo Testamento en común. ¿Cómo lo manejamos diferente para no estar de acuerdo con ellos? Si ellos hacen lo que dice la Biblia, si los judíos hacen lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿nosotros por qué no lo hacemos? ¿Por qué hacemos algo distinto? ¿Y en qué sentido tenemos los cristianos la razón? Si los judíos llevan tanto tiempo de tradición, interpretando, estudiando, copiando y todo lo que hacen. Estos son algunos de los temas que toca la epístola de Bernabé y por eso es importante. Él lo que hace es reinterpretar la ley de Moisés en forma figurativa, no literal. Y parece que este escrito puede provenir de Alejandría, porque su interpretación usa una forma de leer que proviene de Alejandría, la alegoría. Alegoría es una palabra que hoy usamos casi como una grosería, ¿verdad? Una grosería de la predicación. Si alguien dice un disparate en la
predicación eso es una alegoría, a veces decimos. Pero tenemos que ser más cuidadosos en la historia cuando usamos esa palabra, porque la alegoría era de una forma de interpretar que no era literal, era una técnica de interpretación que se desarrolló en esta importante ciudad en Egipto, que es Alejandría. ¿Qué es lo que significa Alejandría, este lugar? Pues fue un puerto muy importante, porque de Egipto venía mucho del grano que se llevaban a Roma para darle pan, ¿verdad? Los romanos famosamente quieren pan y circos. ¿De dónde viene el pan que los nutre? Viene de Egipto a través del puerto de Alejandría. Otros puertos también, pero Alejandría era el principal. Es un centro de civilización griega, ¿sí? Su cultura es griega en Egipto. Porque ¿quién fundó la ciudad de Alejandría? Pues aquel que dio su nombre, uno de los griegos más famosos que vivió, Alejandro el Grande, Alejandro Magno. ¿De dónde viene el idioma y la cultura que el mundo en este momento tiene? Pues en gran parte viene de Grecia. Todavía están hablando en griego en estos primeros siglos. Aún los que escriben a Roma o escriben de Roma, como hemos visto, escriben en griego. Ese es el idioma común de comunicación, como ahora se usa el inglés para la comunicación internacional. Y la cultura era cultura griega, todos buscaban los griegos. Sí, lo romano también en algo dominaba, pero tenían mucha influencia de la cultura griega. Y Alejandría se creía un centro de civilización griega. Son una colonia, tienen la famosísima biblioteca con muchísimos libros y muchos estudiosos. Tienen toda cantidad de influencia y gente erudita. Allí en Alejandría interpretan libros, hacen lectura avanzada. Quieren hacerse griegos en verdad. Lo que hacen es desarrollar una forma de interpretar, por ejemplo, la Odisea, alegóricamente. La Odisea, si se acuerdan, es como una aventura de Ulises, que tiene sus viajes y le pasan cosas, y ellos quieren interpretar en forma que no es tanto una aventura, sino que nos habla del carácter y los valores griegos. Eso es, así hacen su alegoría. Buscan algo más profundo. Buscan que hable en figuras acerca del carácter y los valores griegos. Entonces, sí. Hermano Joel, tengo un par de preguntas. La primera, ¿es cierto que la hermenéutica reformada es alegórica? ¿Cómo responderle a un dispensacionalista para hacerle ver nuestras diferencias con ellos? Nuestras diferencias con los alejandrinos. En el primer lugar, si yo digo que los reformados tienen interpretación alegórica, pues mucha gente se va a enojar conmigo y va a decir que yo no lo entiendo. Acabo de tomar una clase y estudiamos orígenes, estudiamos la interpretación alegórica, y la interpretación que hacemos en círculos reformados es alegórica. Si no tomamos la palabra alegórica para decir interpretación irresponsable en la cual nos inventamos lo que queremos que la Biblia dice, y en vez entendemos que es una forma de interpretar que busca profundizar y entender cómo toda la Biblia nos habla de Cristo y las realidades de la vida espiritual y la salvación. Eso es lo que estaban buscando con la interpretación alegórica que hacían en estos siglos, especialmente Orígenes. Pero es una cosa no muy fácil de hablar, ¿sí? En el mismo seminario donde yo tomo esa clase, está otro profesor que produce un documento para su denominación presbiteriana en la cual dice: no queremos tener alegoría. Él no está en desacuerdo con lo que estoy aprendiendo en la clase, pero usa la palabra en otra forma. Entonces uno se puede meter en problemas. En cuanto al dispensacionalismo, pues eso sería el tema de otra enseñanza, porque yo no voy a meterme en este momento. Estamos hablando de aquí, de lo que
sucedió en la historia. Falta mucho tiempo para que se desarrolle el dispensacionalismo. Faltan como 1600 años. Otra pregunta, hermano Joel. ¿Cómo sería un ejemplo de alegoría de este tiempo? ¿Y cómo sería un ejemplo de alegoría? ¿Y cómo sería un ejemplo de alegoría en este tiempo adecuada? Vamos a ver un poco de la alegoría que hace Bernabé, con la que no estoy de acuerdo, pero tenemos que recordar que él está desarrollando y moviéndose en alguna dirección. Tampoco estoy de acuerdo con todo lo que hace Orígenes, pero yo creo que tiene valor y aprendemos de él. Y a medida que avanzaron los años, aprendieron a usar esa alegoría en forma correcta. Es que nosotros no interpretamos la Biblia así nada más. Es algo avanzado, es algo pesado. Y vamos a hablar un poco de eso. En cuanto a una alegoría contemporánea, pues yo lo hice una vez en esta tertulia cuando hablamos de John Owen y el dominio del pecado. Y hablamos de el hombre ciego que clamó a Cristo y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo dije, eso no simplemente está hablando de un hombre ciego que en ese momento histórico recibió el poder, su vista, el poder ver. O sea, eso sucedió. Pero también nos está hablando de la vida espiritual, que cuando estamos enceguecidos por el pecado debemos clamar a Cristo. Él es el que nos da visión, Él es el que nos da fe para creer. Y también saqué una tercera interpretación, ¿sí? Que eso también puede aplicarse a la vida del creyente, que a veces caemos bajo el dominio de un pecado y no podemos servir al Señor, no podemos ver las cosas que debemos ver en la vida espiritual, y debemos clamar a Cristo para que Él nos libre del dominio del pecado, de esa ceguez en nuestra vida cristiana, que cuando caemos bajo dominio del pecado, para que podamos verle y seguirle y servirle. Entonces eso es una interpretación alegórica. ¿Y cuál sería una alegoría equivocada? ¿O una mala alegoría? Sí, una alegoría equivocada vamos a ver aquí con Bernabé en un segundo. Ah, listo, muy bien, muy bien. Al llegar a lo que hace él, y va a ser obvio que es como medio loco lo que hace él. Pero él tiene una razón, ¿sí? Y eso es lo importante. ¿Sí? Para él hay una razón, y aunque no estemos de acuerdo, está buscando hacerlo con razón y apartarse del literalismo del judío. Entonces, estábamos en Alejandría. Y ahí en Alejandría tienen un centro judío, muchos judíos que viven en Alejandría. Filón es uno de los más famosos. Y él es más helénico que judío, más griego que judío. De hecho, parece que manejaba el Antiguo Testamento en griego, no sabía suficiente hebreo. Y él usa la alegoría en cuanto al Antiguo Testamento como para encontrar conceptos filosóficos, que es algo que se va desarrollando, que va a ser muy interesante para el futuro del cristianismo. Pero él es una influencia ahí en Alejandría. Entonces quizás Bernabé aprende de lo que está haciendo Filón un poco. ¿Qué dice Bernabé? Cuando Pablo se enfrenta con los judíos, ellos debaten interpretaciones. Pero lo que vemos es que no se mete Pablo con los judíos a la metodología. Bernabé sí se mete a la metodología. Primero arguye en esta forma, dice: Dios busca más que sacrificios y holocaustos. Y él dice, eso quiere decir que Dios busca más que el rito del Antiguo Testamento. Segundo, él concluye que hay algo más importante detrás de estos sacrificios y holocaustos. ¿Sí? Y dice esto en el capítulo 2, Bernabé, versículo 6 de su capítulo 2. Ahora bien, todo esto lo invalidó el Señor, a fin de que la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, que no está sometida al yugo de la necesidad, tenga una ofrenda no hecha por mano de hombre. Sí, o sea, está diciendo, atrás de los sacrificios y holocaustos está el sacrificio de Cristo. Y así dice de nuevo a ellos: ¿acaso fui yo quien mandé a vuestros padres cuando salían de la tierra de Egipto que me ofrecieran holocaustos y sacrificios? Les habla con el mismo Antiguo Testamento. Tiene mucho del Antiguo Testamento esta epístola. ¿O no fue más bien esto lo que les mandé? A saber,
Que ninguno de vosotros guarde en su corazón rencor contra su hermano, que no amarais el falso juramento. Y es lo que dice Bernabé es, no le importa a Dios tanto esos ritos, lo que le importa a él es lo espiritual, lo de tu corazón. Si tienes rencor contra tu hermano o si amas el falso juramento. Entonces él procede a instruirlos en este uso del Antiguo Testamento, en esta epístola. El uso alegórico de buscar lo espiritual y no la expresión externa del judío. Un ejemplo, la circuncisión. Él dice, esto no es el punto. No era que se circuncidaban, y él dice, los demás países lo hacían, los egipcios lo hacían, los sirios. Ese no es el punto. ¿Qué es? Entonces es lo importante. ¿Cuál es el punto de la circuncisión? Él dice, es la circuncisión de los oídos. Esa es la circuncisión que los judíos no tienen, ¿sí? Y esa es la verdadera circuncisión. Los que tienen oídos circuncisos porque entienden que la Biblia no está hablando simplemente de ritos y hechos externos, sino del corazón. Y aquí es donde viene la parte, habla de cómo Abraham circuncidó 318 hombres, ¿sí? Y es donde la alegoría coge mala fama. Estos números, 318, si lo describes como letras, que es lo que les tocaba hacer, ellos escribían los números como letras, no tenían números separados. Estos son números arábicos, ¿verdad? No, ellos no manejaban eso, están en griego. Ellos escriben los números con estas letras, I, H, T, o iota, eta y tau. Y él dice, ¿no ven que estas letras hablan de Cristo? ¿Cómo así? La I y la H son las primeras letras en griego del nombre de Jesús, iota, eta y Jesús. ¿Sí? Entonces él dice, mire, 318 no está hablando de 318 hombres, está hablando es de Jesús. Y la T es como una cruz. Y sí, ahora sí digo lo que dice él. Hablando sus mismas palabras, consiguientemente, en las dos primeras letras significa Jesús, en la otra la cruz. Sábelo aquel que pone en nosotros la dádiva ingénita de su enseñanza. Nadie aprendió de mí más genuina palabra, pero yo sé que vosotros sois dignos de ello. Entonces aquí se ve un poco, yo creo, del carácter de este Bernabé, que pensaba que esto era lo máximo que él había enseñado. Nadie aprendió de mí más genuina palabra. Y él dice, esto es pesado, pero yo sé que ustedes lo pueden captar. Entonces esto se mezcla, ese tipo de cosas se mezcla con algo bueno que dice, que hay que buscar no lo externo, pero lo que habla de la vida espiritual y del corazón. Entonces la pregunta ahora, el problema que me he puesto es, ¿cómo no está loco este tipo? ¿Sí? He llegado a pensar que es un poco ridículo el hombre. Quizás lo sea, sí, quizás esta enseñanza, pero esta enseñanza la guardaron, sobrevivió. Está en un códex muy famoso, el Sinaítico. Está en la parte de atrás, ahí metidito, ahí lo guardaron. Y así lo preservaron y así lo tenemos. ¿Cómo se le da por encontrar en estas letras de una traducción lo que fue originalmente en el hebreo? Pues por un lado los eruditos, o Agustín de Hipona, creían que la Septuaginta, la traducción del griego que la está usando para sacar estas letras y hacer lo que hace, ellos pensaban que esta traducción era inspirada. Traducción. Entonces tampoco tienen la reflexión hermenéutica de los siglos que están empezando a desarrollar. Sí les sirve para solucionar el problema. ¿Sí? Todo esto debemos pensar que son humanos como nosotros. Si tenemos un problema y alguien nos da una solución, aunque no sea una solución buena, si no tenemos otra solución, nos llama la atención. Solemos ir tras ella, y yo creo que por eso este hombre enseña en las iglesias y le paran bolas, que es una solución al problema. Solemos creer que la explicación de un problema que vemos pues es la solución, y a veces no buscamos más, aún en nuestros días.
Entonces es un poco loco, pero también yo creo que tiene algo se puede entender algo de lo que él está buscando. ¿Qué más dice? ¿Qué más hay en este libro? Otro ejemplar del libro, capítulo 10, versículo 1. Y lo que Moisés dijo, no comeréis cerdo, ni águila, ni gavilán, ni cuervo, ni pez alguno que no tenga escamas, no es sino que tomó 3 símbolos en inteligencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Moisés con no comerás cerdo? Esto es lo que dice Bernabé. El cerdo lo dijo por lo siguiente, no te juntarás, dice, con hombres tales que son semejantes a los cerdos. Es decir, que cuando lo pasan prósperamente se olvidan del Señor y cuando se ven necesidades reconocen al Señor. Al modo que el cerdo come no sabe de su Señor, mas cuando tiene hambre gruñe y una vez que toma su comida vuelve a gruñar. Entonces él dice, ¿por qué prohibió Moisés comer cerdo? ¿Es porque no quería que comieran? No, es la verdad, los judíos lo tienen mal. Sé lo que está diciendo, no te juntes con esa gente cochina, ranos y se olvidan del Señor y solo lo buscan cuando tienen necesidad y sin sinceridad. Tiene algo de razón, pero obviamente esa no es una buena interpretación de esa parte de la Escritura. Estos son los comienzos de una hermenéutica que se va a desarrollar en Alejandría, que va a apoyar una teología robusta ante ataques muy fuertes. Todavía no lo están sintiendo, pero yo creo que por este lado tienen que arrancar por algún lado. Se están distinguiendo de los judíos y están dándose cuenta que tienen que interpretar la Escritura diferente si van a salir en otro lado de lo que sale el judío. No sé qué tanto es representativo de todo lo que hay, pero sí se preservó este libro en esta región. Se conoció por otros alejandrinos, Clemente de Alejandría, que luego vamos a ver, y Orígenes, que es uno de los más importantes, mencionan, conocían, leyeron la epístola de Bernabé. Eusebio, que no es de los más discernientes, luego un historiador del siglo IV, él rechazó este libro. Dijo, no, esto no es como se hacen las cosas. Quizás nunca circuló bastante, pero representa algo en el momento en que existió. Y representa esto, me parece, una actitud ante el judaísmo, que es necesario distinguirse. Una realización que la interpretación cristiana, lo que ven a Cristo en el cristianismo ve a Cristo en el Antiguo Testamento. Y el judío todavía rechaza eso, ¿sí? Entonces hay que separarse. Reconocen que hay que interpretar el Antiguo Testamento ahora en contexto también del Nuevo Testamento. Por eso Bernabé habla de la ley de Jesús, la ley de Cristo. Es un nuevo contexto para el Antiguo Testamento con la revelación que viene por Cristo. Los apóstoles tienen que llevar junta toda la Biblia y esto cambia como vemos la Biblia. Nos alerta que la interpretación de la Biblia es algo sencillo. Es el problema. Somos protestantes a veces que le damos a todo mundo una Biblia. Eso está bien, creemos que todos deben tener una Biblia. El problema es que si le das una Biblia a todo mundo, esperas que todo mundo lo entienda. Entonces tenemos que enseñar. Pero este libro es muy complejo, ¿sí? Entonces hay que darnos cuenta que esto que tratamos de manejar también necesita estudio y profundización y gente que nos ayude y nos guíe en esto. Aunque damos la Biblia a todo mundo y esperamos que todo la lea, la estudia y la entienda. Pero también por eso tenemos quizás de los mejores enseñadores que hay, porque tenemos esa carga sobre nosotros. Tenemos que preparar a la gente para manejar la Biblia. ¿Qué está haciendo Bernabé? A la misma vez, hay que respetar lo que queda al alcance de todos. A veces la gente no respeta eso. ¿Con qué resultado? Que se simplifica demasiado la Biblia. No se toma en cuenta lo pesado y lo complejo que desde los años se ha desarrollado, la historia de la interpretación. Es algo que nos hacen hacer aquí en el seminario los que toman doctorado en interpretación del Antiguo o Nuevo Testamento, estudiar la historia de la interpretación para entender eso también. Entonces, cuando se respeta eso, se mira con desprecio al que se prepara y hace estudio avanzado. Eso ocurre en círculos protestantes y eso deteriora la
calidad de lo que tenemos. Hasta algunos creen que hacer estudio conduce a la maldad, pero eso no es verdad. Lo que pasa es que no hacen estudio suficiente. Los herejes llevan a mala doctrina porque no entienden bien las complejidades, lo complejo que es la doctrina. El estudio de la Biblia. Este libro revela algo muy pesado. Hasta ahí tengo notas. Muy bien, hermano Joel, gracias por suficiente buena enseñanza. Terminamos entonces por hoy, hermano Joel, y seguimos entonces en 8 días, ¿verdad? Sí, en 8 días quizás podamos acabar todos los padres apostólicos para después avanzar. Listo, hermano. Entonces, queridos hermanos, nos despedimos. Este es el programa Tertulia Teológica, un programa de la Iglesia Bautista El Redentor. Estamos con el profesor Joel Sarman del seminario de Westminster, haciendo su doctorado en Historia del Cristianismo. Hermano Joel, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Igualmente, gracias a ti. Les recordamos a los que están en este tiempo, a nuestros oyentes, que mañana tendremos tenemos la programación habitual, pero mañana tendremos Batalla por la Pureza Sexual con el hermano Frankis Mosquera y también algunos pastores de Costa Rica. Entonces les invitamos mañana a las 8 de la noche y continúen con nosotros. Dios los bendiga.